De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo:
Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración es una necesidad que todos debemos sentir. Porque, mis hermanos, nosotros no nacimos para llevar una vida aislada, totalmente separada de los demás, sino que debemos estar en unión entre nosotros. Porque debemos sentir esa necesidad de complementarnos unos con otros. Y eso debe partir precisamente de nuestra expresión de esa presencia de Dios, que es un Padre para todos. Porque Él nos ha creado y nos da todos los medios de subsistencia. Es una súplica con que debemos nosotros entrar en comunicación con Dios. La oración tiene una fuerza totalmente poderosa, que todo lo puede transformar si hacemos de la oración una verdadera expresión de reconocer nuestros límites y que necesitamos de el mismo Dios que nos ha creado. Solo Él puede, mis hermanos, ayudarnos a superar cualquier problema, cualquier necesidad. Y muchas veces la respuesta de esta oración la encontramos concedida por Dios a través de diversas formas, entre ellos, entre nosotros mismos. Cuando oramos partiendo desde la fe, mis hermanos, y del reconocimiento de nuestros límites, Dios nos concede lo que pedimos. Pero siempre y cuando no vayan en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra misma fe, en contra de nuestra salvación. Si yo, por ejemplo, le pido a Dios me conceda riquezas, y si esas riquezas me van a apartar de Dios, me va a apartar de los demás, me va a hacer sentir superior a los demás y empiezo a aplastar la dignidad de los demás, lógicamente que Dios no me va a conceder aquello. Porque no nos va a dar algo que vaya en contra de nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, nuestra oración debe ser humilde, sencilla, partiendo de una verdadera necesidad que solamente Dios puede concedernos. Y la misma oración debe motivarnos a nosotros vivir, haciendo uso de los medios que Dios nos da para tener una continua superación, un continuo desarrollo de nuestra misma personalidad de cristianos, de hijos de Dios. Nuestra oración debe ser una manifestación también de gratitud. Ahora nuestro agradecimiento a Dios no debe ser meramente verbal, de palabras, sino que es algo que se debe expresar de nuestro compromiso por respetar nuestra vida y respetar la vida de los demás. Es no haciendo
algo que puede dañar mi vida o que va a dañar la vida de los demás. Nuestra gratitud debe ser, pues, el hacer la voluntad de Dios, cumplir sus preceptos, sus mandamientos, sobre todo el de amarnos unos a los otros como Dios nos ha amado. Ojalá, pues, mis hermanos, que hoy nosotros sintamos aquella necesidad de aquellos discípulos y de aquel, principalmente del discípulo que tiene la iniciativa de acercarse a Jesús cuando después de haber orado él en silencio y en un lugar apartado de la realidad del mundo. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, la oración, Cristo nos ha enseñado ese modelo de orar, es de dirigirnos a Dios como el Padre que siempre escucha las palabras tiernas del Hijo que lo necesita. Ojalá pues, mis hermanos, que de veras nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios, porque sin Él nada somos, nada tenemos, nada podemos. Con Dios todo lo podemos. Que ojalá que actuemos como el apóstol Pablo, que siendo un perseguidor de la iglesia, ahora es el constructor de la iglesia, evangelizando, transmitiendo la enseñanza del evangelio que recibe directamente de Cristo, que lo llama a seguir su camino. Que el Señor, pues, actúe en nuestra vida y nosotros nos dejemos guiar por Él mismo, por su Santo Espíritu, hasta llegar a la meta de nuestro camino.